Hola, buenos días. ¿Cómo están mis queridos y mi querida familia en este curso de nuestra Masterclass Experiencia Mente? ¿Te has puesto a pensar qué podrías hacer con la inteligencia artificial en tus clases? ¿Te has puesto a pensar cómo brillarán esos ojitos de tus alumnos cuando les muestras algunas herramientas que les va a ayudar a aprender mejor? Y para ti mismo también. ¿Cuánto tiempo has perdido muchas veces en pensando qué les vas a llevar a tus alumnos, qué les vas a mostrar, qué imágenes les vas a poner para que ellos se motiven? Pues aquí tienes una de las soluciones. Justamente en este curso vamos a aprender algunas herramientas que nos pueden servir para desarrollar nuestras clases en el aula. Entonces vamos a empezar. ¿Sí? Esta clase, como todas las demás, y como ya vimos en la sesión anterior, además vamos a reflexionar acerca del uso, de la importancia de la inteligencia artificial hoy en día. Vamos a iniciar nuestra sesión 2 o nuestra lección 2 con la mochila. ¿Se acuerdan? En la clase anterior les mencioné que teníamos 8 sesiones o 8 lecciones para poder conocer estas herramientas importantes de inteligencia artificial. La semana anterior, o la clase anterior, mejor dicho, lo que vimos fue introducción a las actividades o al aprendizaje experiencial, pero con ayuda de inteligencia artificial. Hoy día vamos a rebuscar en nuestra mochilita qué cosa o qué herramientas tenemos de inteligencia artificial que nos pueda ayudar al desarrollo de nuestras clases. Entonces, ya sin pensarlo más y sin mucho preámbulo, vamos a iniciar con estas clases. ¿Qué vamos a descubrir el día de hoy? ¿Qué hay en la mochila? Vamos a escarbar y ver qué cosa con qué nos estamos sorprendiendo esta vez con la mochila y poner nuestra carita de wow, esto sí es lo máximo, ¿no? ¿Cómo elijo? ¿Cómo elijo estas herramientas de inteligencia artificial? Hay algunos criterios que debemos de tomar en cuenta para poder elegirlas. ¿Y qué nos hace falta para eso? ¿No? Entonces, empecemos a escarbar en nuestra mochilita. Aquí te presento una serie de herramientas. Algunas no son aquellas que yo he elegido porque creo y considero de que son las que se podrían utilizar en el aula por algunos criterios importantes que justamente es lo que vamos a reflexionar el día de hoy, ¿no? Por ejemplo, tenemos el Lyric Training, el ChatGPT, el Gemini, el Pi, el Synthesia, el Killboard, una serie de herramientas que nos podían ayudar muchísimo y solucionar nuestra preocupación diaria de qué hacer en nuestras clases, ¿no? Y entonces, seguramente muchos de ustedes en este momento, y yo sé que sí están pensando y diciendo, pero ¿qué es esto? Nunca lo he escuchado. O de repente alguna de ellas sí, pero no las otras. Y entonces tenemos esta cara de asombro y decir, ¿y ahora cómo voy a hacer? No. Pero es importante, y aquí hago un paréntesis de aprendizaje, es importante la actitud con la que nosotros iniciamos un proceso de aprendizaje. Siempre la mente positiva y pensando de que la tecnología no es tan difícil como parece. Sobre todo estas herramientas que son tan intuitivas, ¿no? Tan intuitivas, tan fáciles de poder utilizar. Y eso es lo que te traigo el día de hoy. Y sobre todo por la carita del niño anterior, ¿no? Que también es bien conocido este niño. Sin emoción no hay aprendizaje, dice Francisco Mora. Y es cierto, yo necesito estar en condiciones para aprender. Y una de las condiciones importantes es estar tranquilo, que algo me motive y me ponga feliz. Esas situaciones y estas actitudes hacen de que verdad yo me predisponga para el aprendizaje. Y entonces lo que necesitamos es provocar emociones en el aula, que los estudiantes se sientan contentos, felices, y ellos lo van a hacer siempre y cuando llevemos algo que les interese y les llame la atención. Y la tecnología definitivamente es algo que a ellos los motiva. Entonces, iniciemos este proceso. Seguramente en esta imagen ves ahí una niña preocupada, así como nosotros también estamos cuando vamos a hacer una clase. Entonces, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos con tanta información? Eso es algo que siempre nos preocupa a todos. Y aquí el ChatGPT, que es una de las herramientas con las que quiero empezar, es quien nos puede dar algunas soluciones, ¿no? Tanto para la búsqueda de información. Antes recordarán ustedes que teníamos las bibliotecas. Ahora podemos rápidamente entrar a la web, buscamos el ChatGPT, le hacemos preguntas adecuadas, esos son los prompts, ¿no? Hacer preguntas clave, usar las palabras más adecuadas para que nos pueda responder también. Es un robot, así es que necesitamos hacer una buena pregunta para que nos conteste y nos dé la respuesta que nosotros estamos esperando.
Y por eso es nuestro héroe, porque nos va a salvar. Pero también puede ser una amenaza, ¿no? Si no la sabemos usar adecuadamente. Y de eso vamos a ir conversando a lo largo de la clase. Entonces, ¿para qué nos sirve este ChatGPT? ¿No? Para búsqueda de información, ¿no? Y nos puede agilizar muchísimo nuestro trabajo en el aula y también a los estudiantes. ¿Cómo usarlo? Muy sencillo de usarlo, es muy intuitivo. Ya les tengo preparada también un taller online donde vamos a trabajar todo de manera muy específica, pero sobre todo cómo integrar en el aula, que es lo que nosotros queremos, ¿no? ¿Y por qué usar este y no otro? Hay una característica importante, y lo digo a lo largo de todas estas herramientas, es que es gratuito, ¿no? Es gratuito, así es que podemos usarlo fácilmente. Cuando has estudiado inglés, te has dado cuenta de que a veces tenemos los libros, estamos en la universidad, el profesor nos da mucha información para leer, pero están en inglés o están en otro idioma y no lo sabemos utilizar por eso. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros nos preocupamos porque no entendemos nada de lo que tenemos ahí. Aquí tenemos una herramienta importante, es el Lyric Training. El Lyric Training nos ayuda a desarrollar mucho nuestra audición, que es lo que más nos dificulta para poder comunicarnos con otras personas. Este es una herramienta muy potente que también la vamos a ir conociendo un poco más a lo largo del curso. ¿Para qué sirve? Sirve para desarrollar mucho nuestra audición. Cómo usarlo también es muy sencillo, es muy intuitivo de usarlo. ¿Y por qué usar este y no otro? Porque es gratuita. Así es que vamos por eso, por usar las herramientas gratuitas. ¿Y has sentido esto alguna vez? Que a veces se burlan de ti porque no pronuncias bien o te dan mucho ánimo y tú dices, no, no voy a poder, no voy a poder, pero sí se puede. Y entonces tenemos algunas herramientas también que nos ayudan a aprender a comunicarnos en inglés. Y este es el PI, ¿no? También es muy parecido al ChatGPT, pero este es en inglés. Entonces tú le preguntas, escribes, vas desarrollando tu capacidad de escritura en inglés, ¿no? El famoso writing, y conversas y dialogas con este software, con este robot, que te va preguntando también a ti algunas cosas en función a lo que vas conversando, ¿no? Entonces, para eso sirve esta herramienta. ¿Cómo lo vas a usar? También, igual que el ChatGPT, es muy sencillo de usar, muy intuitivo. Y usarlo también, porque a diferencia de los demás, porque es gratuito también, ¿no? Aquí hay otro problema, ¿no? Cuando nos ponemos a investigar, a veces no sabemos citar. Recuerda que cuando hacemos un proceso de investigación y una tarea, una monografía, etcétera, siempre tenemos que seguir las normas adecuadas de originalidad del documento, de citar las referencias y citar con APA, pues a veces nos puede resultar muy complicado. Entonces también hay una herramienta que nos permite o nos ayuda a hacer unas citas adecuadas. O de pronto escribimos y no sabemos si estamos redactando bien. Entonces también hay una herramienta que te ayuda a corregir la gramática, ¿no? Tanto en inglés como en español. Entonces, miren, tenemos una serie, este es el generador de citas textuales, generador de parafraseos, de resúmenes, de revisión de gramática, y este es el Killbot, ¿no? Entonces yo les invito a usar este Killbot, también es una herramienta gratuita, ¿no? Y por eso es que nosotros estamos eligiendo estas herramientas. Para eso sirve. Y miren ese robotito ahí que está en la imagen, y es porque te está ayudando a escribir, ¿no? Literal, literal. Así es que usar este también porque es una herramienta gratuita. Y seguimos con el tema del inglés, porque hay muchas herramientas de verdad de inteligencia artificial para el desarrollo del inglés. Y entonces seguimos, no entendemos, tenemos pena y vergüenza de nuestra pronunciación en inglés. Y entonces aquí tenemos un asistente de audio, ese Cloud Text to Speech. Entonces ustedes pueden hablar en inglés y te va grabando tu audio para que después lo puedas repasar, escucharte sobre todo, para ver cómo va tu pronunciación, ¿no? Pero también es algo interesante, le puedes hablar en español y te lo traduce en inglés. Y entonces para un poco aprender también a soltarte, a desenvolverte, aunque sea en español. Es importante poder desarrollar esa habilidad de comunicación para poder enfrentarnos a una situación específica donde tenga yo que hablar frente a un público, ¿no? Entonces, para eso sirve este texto speech. También es muy sencillo de usarlo, es gratuito, ¿no? Y por eso es que lo he elegido. Y seguimos con el inglés, fíjense, no soy profesora de inglés, pero me encantan estas herramientas. Seguimos con esto de la vergüenza que no queremos que nos vean. Y entonces, pues, acá hay una herramienta potente, que es el Sintesia, ¿no? Me escucho y no me veo. Y es que, claro, yo voy a poner mi texto, lo voy a escuchar, pero en el rostro de otra persona. Eso me va a ayudar mucho a no sentir esa vergüenza que tengo para iniciar y después me voy soltando yo poco a poco, ¿no? Pero me permite practicar el aprendizaje de un idioma, ¿no? Entonces, para eso sirve este Sintesia,
Cómo usarlo también es muy intuitivo, porque usar este y no otro, porque también es gratuito. Así es que, wow, creo que tenemos varias herramientas que podemos usar nosotros para aprender y aprender idiomas, aprender español bien, ¿no? Podemos y recordando a Platón, el que aprende y no practica lo que sabe es como el que ara y no siembra. Hemos ya conocido algunas herramientas de inteligencia artificial, pero si no las empezamos a usar y no las empezamos a practicar, se las va a olvidar y no vamos a obtener ningún beneficio. Entonces, si ya las conocemos, necesitamos aplicarlo, necesitamos incluirlo en nuestras experiencias de aprendizaje. Por eso es tan importante que de verdad todos tomemos esa conciencia y esa actitud frente al aprendizaje es muy importante. A veces vamos muy emocionados, pagamos a veces los cursos y si nos dejan solos ya no hacemos nada. O sea, tenemos que estar a veces detrás de los profesores para que puedan terminar y hacer sus cursos virtuales. Esta oportunidad tiene que retarte, tiene que motivarte y ser un autodidacta, ¿no? Eso es bien importante. Tiene que engancharte, así como con el Netflix. Tú te enganchas en el Netflix, en la película, y de verdad, estás mañana, tarde y noche, hasta te levantas de madrugada con tal de verlo. Yo creo que ese es el efecto que necesitamos nosotros tener frente a un curso. Y claro, eso responde mucho también si el curso está interesante. Y espero que de verdad este curso sea de ayuda para ti y que te enganches de modo que estés buscándome cada rato para verme en estos minutos de sesión que tenemos. Muy bien, entonces necesitamos practicar lo que vamos aprendiendo. En esta gama de herramientas que he mostrado, hay una pregunta importante que nos tenemos que hacer. ¿Cuál vamos a elegir? Porque hay varias que son parecidas. En el caso del inglés nada más tenemos el P, tenemos el Lyric Training, por ejemplo, tenemos el Text to Talk. Y entonces, ¿cuál elijo? ¿Qué criterios debemos de tener para elegir estas herramientas? Primero, la primera pregunta importante que nos tenemos que responder es ¿qué quiero? ¿Qué propósito pedagógico tengo para yo decir esta es la herramienta que yo necesito? ¿No? Y no quedarme pensando así, oye, ahora qué cosa voy a utilizar, hay tanto que ver en la web, en el internet, hay tanto, pero realmente no sé qué voy a utilizar. Entonces, una pregunta importante es, ¿qué quiero? ¿No? ¿Qué quiero? ¿Qué propósito busco para lograr que mis alumnos aprendan? La segunda pregunta importante que tenemos que respondernos es, ¿qué tan fácil de usar es? ¿No? Porque de repente yo no conozco mucho de tecnología y aunque estas herramientas son intuitivas, de repente algunas se me hace más fácil que la otra, entonces yo tengo que optar también por la que sea más sencilla de usar. Creo que es lo más pertinente y lo más adecuado para facilitarme el trabajo y que no me estrese, porque la idea no es que la tecnología me estrese. La idea es que sea de fácil uso y que yo con los pocos o muchos conocimientos que tenga las pueda usar, ¿verdad? Entonces, otro elemento importante, otra pregunta importante que tenemos que hacernos es si esta herramienta es segura, ¿no? Es segura y que no va a provocar que los chicos cuando empiecen a colocar sus palabras claves, sus prompts en el ChatGPT, por ejemplo, y nos salgan unas imágenes que de verdad no quisiéramos que ellos vean, ¿no? Entonces, aunque estas herramientas tienen sus bloqueos, ¿no? Para páginas no seguras, de todas maneras, por ahí ustedes saben cómo son los chicos. Entonces necesitamos pues buscar herramientas que también nos garanticen cierta seguridad de la información y sobre todo porque nosotros los vamos a ir acompañando en ese proceso, ¿verdad? ¿Qué requiere? ¿No? ¿Qué se requiere para el uso de la herramienta? Hay ciertas características mínimas de los equipos que deberíamos de requerir para que se vean bien los videos, para que pueda cargar bien el software. Son requerimientos mínimos, pero sí es necesario conocerlo, ¿no? Es conocerlo. Y, y en este proceso de selección tengo que definir qué cosa es lo que voy a requerir para poder utilizar estas herramientas de inteligencia artificial. Entonces, ¿qué requiero? ¿Qué requiero? Es importante pensar eso. ¿Qué necesitamos para poder usar estas herramientas de inteligencia artificial? Y bueno, seguimos entonces con estas criterios para elegir nuestras herramientas. Y creo que una de las más importantes, la que a mí también de paso más me gusta, es cómo integrarlo, ¿no? Cómo incluirlo dentro de nuestras lecciones, dentro de nuestras actividades o experiencias de aprendizaje en el aula. Eso es fundamental que todo maestro tiene que saber. Y entonces, repasando, ¿cómo lo elijo? Viendo los criterios de selección de la herramienta, aquella que me permita responder a ese propósito. Y digo, justo esta es la que necesitaba. Aquella que me sea más fácil de usar. Y entonces digo, bueno, esta es más sencilla para mí, con lo poco o mucho que sé sobre tecnología.
¿Qué más? Que tenga que ver qué características de equipo necesito, si es que de repente me falta un poco de memoria, etcétera, etcétera, para poder usar esa herramienta. Que me garantice la seguridad de uso, ¿no? Para proteger la seguridad de mis estudiantes y también aquella que me permita ver diferentes formas de integración de la inteligencia artificial en mis sesiones de aprendizaje. Vamos ahora entonces a ver un videíto para escuchar a una persona muy interesante que nos va a contar acerca de cómo o cuán importante es la inteligencia artificial para los profesores. Escuchemos. Los profesores deberían ser líderes de la sociedad, los que marcan la diferencia en la vida de los estudiantes. Yo espero que la inteligencia artificial libere a los profesores de las tareas más tediosas y les permita hacer lo que realmente deben hacer, aquello más apasionante, más emocionante y que va a tener un mayor impacto. Si descomponemos el trabajo del profesor en diferentes tareas, algunas puede hacerlas mejor la inteligencia artificial. En otras, puede ayudar al profesor. Pero además, si se integra la inteligencia artificial en las aulas de hoy en día, el profesor podría ahorrar hasta un 40 o un 50% de su tiempo. Y yo creo que ese tiempo debería invertirlo en las relaciones interpersonales. Así podrá enfatizar en el aspecto moral, en los valores, en el trabajo en equipo, en la empatía y en la creatividad de cada alumno. Creo que ese es el futuro de la educación. Y si nos paramos a pensar en cómo ha evolucionado el sistema educativo, veremos que está muy atrasado en todo el mundo. Pensad, por ejemplo, cómo ha cambiado el entretenimiento. Hoy tenemos Netflix, YouTube, vídeo online, interactividad. Pero hace 100 años teníamos cine mudo en blanco y negro. Ha cambiado radicalmente. Pensad en todo lo que hacemos a diario. El entretenimiento, la comunicación, la vida social, el transporte y el trabajo. Todo ha cambiado radicalmente. Pero pensad en cómo son las aulas. Exactamente iguales. Seguimos teniendo un profesor que enseña de la misma manera a entre 20 y 50 niños sentados en sus pupitres. Puede que la pizarra ahora sea blanca, pero el profesor sigue enseñando igual, y eso no puede ser. La tecnología lo ha revolucionado todo. Cómo vivimos, jugamos, aprendemos, trabajamos, nos comunicamos, pero no ha tenido un impacto en la educación. Y tenemos que empezar a plantearnos su futuro. Necesitamos destrezas. La inteligencia artificial eliminará los empleos monótonos. Pero casi todos los países siguen educando a los niños y examinando con nota como si fueran robots. Y los niños, o los estudiantes, nunca superarán a la inteligencia artificial en memoria, estudio, conceptualización, test de respuestas múltiples, ecuaciones matemáticas, fórmulas químicas o recordando historia. Nunca ganarán en eso a la inteligencia artificial. Estamos enseñando mal a los niños. La educación necesita ser reiniciada. La educación para el futuro de los niños debería centrarse en lo que necesitan los humanos. No tienen que enseñar a los niños a ser como la inteligencia artificial, sino que tienen que enseñarles lo que la inteligencia artificial no puede hacer. Deberíamos centrarnos en las 3 Cs. Y las 3 Cs son curiosidad, pensamiento crítico y creatividad. La educación debería centrarse en el trabajo en equipo, la comunicación, la colaboración, y no en hacer deberes y exámenes individualmente y en competir unos contra otros. Ese es el camino equivocado. Ahora, lo importante en una empresa es el trabajo en equipo, la colaboración, la comunicación. Eso es lo que necesitamos enseñar. Deben aprender amor, empatía y cómo ganarse la confianza. ¿Y qué tal? ¿Qué opinan de lo que dice Kylie? Palabras sabias, sí o no. Palabras muy importantes, las 3C, creatividad, curiosidad y pensamiento crítico. Creo que estas palabras deberíamos nosotros utilizarlas todos los días en el aula porque nos va a motivar como maestros, nos va a motivar a nuestros estudiantes a trabajar en el aula, si bien es cierto con ayuda de estas herramientas de inteligencia artificial, pero sobre todo porque necesitamos desarrollar habilidades en nuestros estudiantes, necesitamos desarrollar el trabajo en equipo, el amor, ¿no? El amor hacia nuestro prójimo y
por eso él habla del amor también como algo importante dentro del proceso de aprendizaje. Entonces, ahora para poder trabajar con estas herramientas y hacer todo lo que dice Kylie, ¿qué nos hace falta? ¿Qué nos hace falta? Capacitarnos, ¿no? Necesitamos aprender cómo funcionan estas herramientas de inteligencia artificial. Necesitamos hacer pruebas de selección, necesitamos evaluarlas, necesitamos saber si es que estas sirven para hacer un trabajo colaborativo y sobre todo si estas herramientas también debemos de tomar en cuenta que deben ser trabajadas con ética y mucha responsabilidad. Capacitación, entonces, importante la capacitación para los docentes porque yo no puedo enseñar nada que no sé hacer, que no sé hacerlo, no lo he utilizado. No podemos llegar al aula y decir, uy, ahora ya se me ocurrió usar esta herramienta. Tengo que haberlo yo usado previamente para poder enseñarla. Hay que testearla para eso previamente, ¿no? Hay que hacer pruebas para ver de qué manera y en qué momento de la clase lo voy a utilizar. Entonces hay que testear, hay que evaluar y elegir la mejor con los criterios que ya hemos ido conversando anteriormente y decir, bueno, esta la voy a utilizar por esto, por esto y por esto. Ya hemos dicho y visto esos criterios de selección. Y si me permite hacer un trabajo en equipo, ¿no? Importante por lo que decía Kylie. Hay que ver si esas herramientas nos permiten realizar trabajo en equipo, pero tomando en cuenta también el tema de la ética y responsabilidad, y lo vuelvo a decir, no es, hay que respetar los derechos de autor, ¿no? Es bien importante y no se trata solamente de copiar y pegar información. Por tanto, es necesario tomar en cuenta estos elementos a la hora de decidir qué herramienta voy a utilizar. Recuerden lo que dice Maya Angelou, la gente olvidará lo que digas, la gente olvidará lo que haces, pero nunca va a olvidar cómo lo hiciste sentir, ¿no? Las emociones, las actitudes, todo eso que tú promueves y provocas con tus actividades en el aula, eso nunca se van a olvidar tus estudiantes. Si es que han disfrutado, se han sentido felices porque han aprendido, han descubierto nuevas cosas, eso jamás nos vamos a olvidar. Y si no, ustedes lo dirán, que han pasado ya por toda una etapa de educación formal, ¿no? Entonces, algo así que nos rete y que nos llame la atención, y a los estudiantes la tecnología obviamente les llama la atención, entonces vamos a lograr eso que tanto nos preocupa a los profesores, que nuestros estudiantes aprendan. Y llegando ya al final de esta lección, un pequeño repaso, un resumen de qué hemos ido viendo hasta el momento. En esta lección hemos visto estas herramientas, hemos sacado de nuestra mochilita las herramientas importantes de inteligencia artificial que podríamos utilizar en el aula, ¿no? Hemos visto el Lyric Training, hemos visto el Pi, el ChatGPT, hemos visto el Copilot, hemos visto el Text to Text, el Synthesia, ¿no? También lo hemos visto, y los propósitos o los criterios para elegirlas, tomar en cuenta que sean fáciles de usar, que cumple el propósito que nosotros queremos, sobre todo eso es bien importante, ¿no? Que sea una herramienta segura, que nos permita colaborar también, ¿no? Entonces, estos criterios que hemos visto y que necesitamos capacitación, ¿no? Necesitamos mucho esta capacitación para poder aprender a usar estas herramientas. Por tanto, elige tu mejor herramienta según tu propósito pedagógico. Aprende a usarlo. No tengas miedo de hacer sentir feliz a tus estudiantes. Creo que eso es nuestra razón de ser en el aula. Hay que hacerlos sentir felices mientras aprenden. Y ahora sí, es el momento de que te toca a ti decir qué cosas has aprendido. Y para eso vamos a responder estas preguntitas. ¿Qué has descubierto con este video? ¿Cómo lo vas a aplicar a nivel personal? Y bueno, ahora es importante de que fijemos el conocimiento. Los aprendizajes se pierden si no se fijan. Así es que yo ya sé que estás pensando y ya tu cabecita está colorando a ver qué cosa me vas a decir, qué cosa me vas a contar. Es el momento de escribir aquí en el aula. Puedes escribir y te voy a dar 1 minuto para ello. Así es que todos ahora a escribir.
Listo. ¿Y entonces cómo les fue? ¿Fijaron algunos conocimientos, alguna información, algunos aprendizajes que hemos ido conversando a lo largo de estos minutos de aprendizaje? Luz, cámara y acción. Y ahora te toca a ti ahora hacer y aplicar lo que hemos aprendido. ¿Cuál es la tarea ahora? Elige tu herramienta, funciona los criterios que hemos ido conversando, aprende a usarlo. Ensaya integrándola a tu experiencia de aprendizaje. Creo que esto es uno de los elementos importantes para verificar si de verdad has aprendido en esta lección, ¿no? Entonces, vamos pensando cómo es que vamos a integrar estas herramientas de inteligencia artificial en el aula. ¿Estamos listos para aprender entonces? Muchísimas gracias por haber participado de esta lección y es el momento ahora de decirnos gracias. Muchas gracias de verdad por estar aquí, por esta paciencia y este espacio. Y finalmente, simplemente ahora para recordar de que tenemos nuestra siguiente lección y es la lección 3. Esta lección es muy bonita porque ahora vamos a ver acerca de la inteligencia artificial como tu socio, como tu asistente, tu ayuda diaria a partir de ahora porque va a facilitar el proceso de aprendizaje en los estudiantes. Y bueno, no te pierdas esta lección. Lo único que tienes que hacer es un clic en el siguiente video. Muchas gracias. Nos vemos.